Betel Televisión Online presenta Y el Evangelio es ese CD o ese DVD en este caso de Windows, con el que yo formateo y vuelvo todo de cero. ¿Sí o no? Amén. Y la sangre de Cristo es como ese antivirus y cortafuegos que impide que entre el enemigo. Amén. Amén. El Señor nos ha formateado. Amén. Hay que hablar conforme a los tiempos. Así los jóvenes entienden la vida. Usted le dice así, les queda clarito. Amén. Amén, Señor. Bueno, yo le doy gracias a Dios, primeramente por nuestro hermano Matías. Amén. Iba a decir lo mismo que dijo mi hermana Isabel, entonces me adelantó. Y doy gracias a Dios por la palabra de ayer también. Amén. Porque era justo lo que lo que el Señor me estaba como ministrando con respecto a la dirección. ¿Tiene su Biblia? Amén. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 27, dice así. Amén. Aleluya. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Amén. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgad y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Amén. Versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo, la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. 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 Gloria. Ahí podemos ver, esto no es parte de la palabra, pero ahí podemos ver cómo Dios creó todo, ¿cierto? Y era todo perfecto, porque lo creó Dios. Y Dios es perfecto. Amén. Y hasta ese punto todo era perfecto. Todo era preciso. Amén. Todo era preciso. ¿Y por qué hoy en día estamos aquí reunidos y hablamos del Evangelio? Si era todo perfecto. Amén. ¿Por qué estamos aquí hablando de la salvación? ¿Por qué estamos aquí hablando del poder de Dios y de acercarse a Dios siendo que Dios creó todo perfecto? Y es porque un día nosotros, los hombres, nos fuimos de Dios, nos apartamos de Dios. Escogimos dentro de nuestro libre albedrío, escogimos
desobedecer a Dios. Amén. Y nos fuimos. Y cuando nos fuimos, ¿cierto? Entonces ahí tuvimos que comenzar a valernos por nosotros mismos. A tomar las decisiones según mis criterios, según mis conceptos. Y eso nos llevó al camino de muerte. Amén. Porque el hombre fue creado para obedecer a Dios. Amén. Porque dice la Escritura que Él es la imagen de Dios. Amén. Amén. Y así como nosotros podemos ver hoy en día, en estos tiempos, los robots, ¿cierto? Que son la imagen del hombre, podríamos decir. A pesar de que son la imagen del hombre, porque en el sistema humano se basan, necesitan de un programador. Alguien que los programe y les diga qué tienen que hacer. ¿Ya? Así también nosotros. Necesitamos que Dios nos diga qué tenemos que hacer. Amén. Porque por nosotros mismos no podemos. Amén. Entonces en el libro de Romanos, en el capítulo 1, verso 16, dice, Pablo lo dice, en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 16, dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Al judío primeramente, que era el pueblo de Dios, pero también al griego. ¿Por qué Pablo dice esto? Amén. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque el hombre se había alejado. Amén, ¿sí o no? Amén. Pero Pablo dice, yo no me avergüenzo de esto. Amén. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Entonces, la pregunta que yo me hago con respecto a este versículo y que uno se puede hacer, ¿por qué Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio? Y es que muchas veces nosotros nos avergonzamos del Evangelio. Amén. Porque no sabemos lo que es el Evangelio. Amén. Esta palabra primeramente es para mí. Muchas veces nos avergonzamos del Evangelio porque no sabemos lo que es el Evangelio. Y como desconocemos lo que es el Evangelio, nos avergonzamos. Porque incluso dentro de la iglesia uno a veces tiene el concepto del mundo del Evangelio. Y uno está pensando como el mundo dice que es el Evangelio. Y cuando uno ve cómo el mundo dice que es el Evangelio, dicen los gloria a Dios, los canutos, los aleluya, los que ponen el ojo blanco. Y si uno se pone a mirar desde ese prisma, uno diría, me da vergüenza. Me da vergüenza decir que yo soy cristiano. Me da vergüenza decir que yo soy evangélico. Amén. Porque dice la Escritura en un texto que para el mundo esto es locura. Entonces dice, estás loco. Así como decíamos nosotros un día. Y un día pasando por una iglesia y se estaban como golpeando la cabeza en unas paredes así. Y nosotros íbamos con mi mamá y mi hermano, que no está aquí. Y nosotros miramos así y nos reímos y después dijimos, estás loco. Porque no entendíamos. Ahora yo no digo que hay que golpearse la cabeza en los muros, pero por algo tiene que haber pasado ahí, que ellos, ¿cierto? Algo tiene que haber pasado. Pero nosotros, ¿cierto? En la vida anterior, haciendo burla de Dios y las cosas de Dios, ¿cierto? Mirábamos esto como tan locos, ¿cierto? Son unos, como decía la hermana, creo que en la coordinación, o ayer, decían ignorantes, ¿cierto? Hoy en día que tenemos las TIC, ¿cierto? Las tecnologías de la información, uno puede ver y todos pueden opinar. Del sabio al ignorante. Y uno ve todas las opiniones y casi todas las opiniones van en dirección así como, no, todos ignorantes, ¿no? Los cristianos son todos unos ignorantes. Amén. Entonces Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces yo quiero que veamos tres cosas en este versículo. Primero, la vergüenza. Segundo, el Evangelio y el poder que dice Pablo. Amén. Amén. ¿Por qué Pablo no se avergonzaba del Evangelio? ¿Qué sabía él del Evangelio? Aleluya. Amén. ¿Qué conocía él del Evangelio que el mundo no conoce
que hacía que él dijera, yo no me avergüenzo del Evangelio. Amén. Entonces nosotros vamos al libro de Romanos capítulo 6, versículo 20 al 21. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Amén. Amén. Vamos a Marcos capítulo 8, versículo 38. ¿Qué dice Jesús? Marcos capítulo 8, versículo 38. Dice, porque el que se avergonzare de mí, dice Jesús, y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Y el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 11, dice, de Hebreos capítulo 2, versículo 11, dice así, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza Jesucristo de llamarlos hermanos. Amén. Entonces ahí podemos ver dos extremos. O nos avergonzamos del Evangelio y de Jesucristo, que es el autor de la salvación, o nos avergonzamos de nuestra vida pasada. Aleluya. Amén. Si nosotros nos avergonzamos del Evangelio y de Jesucristo, es porque estamos en la vida pasada. Porque cuando estábamos en la vida pasada, nos burlábamos de esto. Y nos avergonzamos, nos daba vergüenza entrar a una iglesia. Yo cuando llegué a la iglesia, no le conté a nadie de mis compañeros de la U de que yo iba a una iglesia. Porque si no se iban a reír. Aparte que cuando uno llega a la iglesia no sabe nada. Amén. Y ahí uno puede ver el poder de Dios, ¿cierto? Porque uno no sabe nada, entonces uno llena y viene y dicen, párate, uno se para, salta, uno salta. Pastor Luchito me dijo, ven, yo fui, repite conmigo, repite conmigo. Amén. Amén. Como un niño. Así dice la Escritura, ser como niños. Amén. Y el Señor, sin saber nada de la Escritura, sin saber nada, el Señor hizo un milagro en nuestras vidas, ¿sí o no? Amén. Y yo vi en mi familia cómo el Señor hizo un milagro. Y cambió mi casa, cambió mi padre, mi madre, cambió el ambiente. Y yo empecé a ir a la iglesia y después no sabía por qué, llegaba contento, no entendía nada. Después me iba a la fiesta, y después iba al culto, y después a la fiesta, después el otro día al culto, hasta que de repente como que dije, no voy más a la fiesta. Porque de repente llegué a la fiesta y encontré que era todo ridículo. No sé si a alguno le pasó eso, pero de repente estaba en una fiesta y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? No sé qué me pasó. No lo leí, no lo escudriñé, nadie me instruyó, no. Sino que de repente algo pasó en mí, dentro de mi mente, que yo dije, qué ridículo. Y me fui. Primera vez que me voy, llegué como a las 10 y me fui a las 12. El poder de Dios. Que uno ni sabe. El Señor entra, ¿cierto? Y empieza a hacer y a hacer. Y uno empieza a ver los resultados. Amén. Entonces dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos avergonzarnos del Evangelio? Amén. Y es más, y si uno quisiera avergonzarse, como decíamos ahí en Marcos, porque el que se avergüenza, cuando venga el Señor en la gloria, se avergonzará. O sea, no podemos. Amén. O sea, no podemos.
Amén. Pero esto no es por obligación, ¿cierto? Amén. Sino que el Señor nos ha dado libre albedrío. Y si uno quiere, se puede ir, ¿sí o no? Amén. Si uno quiere, puede volver. Siempre y cuando Dios lo permita, ¿cierto? Porque hay gente que ha querido volver y no puede. ¿Sí o no? Los que hemos hablado con gente que antes estaba en la iglesia. Amén. No pueden. Amén. Volvamos a Romanos. El mismo capítulo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Entonces Pablo no podía avergonzarse y algo sabía. Amén. Pero también dice, no me avergüenzo del Evangelio. Y la pregunta es, ¿qué es el Evangelio? Que uno se podría decir, como decía el pastor ayer, lo sabemos todo. Amén. Pero yo quiero pedirle que hagamos como que no sabemos nada. Amén. Además que aquí hay una hermana nueva también que a lo mejor no sabe, o a lo mejor sabe. O a lo mejor sabe como nosotros, cuando sabíamos pero no sabíamos. Porque pensábamos que lo que sabíamos era lo real, pero no era lo real. ¿Sí o no? A ver. Entonces, dice en el libro de Mateo, capítulo 23 a 24, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, de su pueblo, y predicando el evangelio del reino. Predicando el evangelio del reino. El evangelio significa la buena nueva, ¿cierto? Y predicando el evangelio del reino en el pueblo de Israel. Y dice, y además, ¿cierto? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Ese es nuestro Dios. Amén. Amén. Ese es nuestro Dios, es un Dios de poder. Aleluya. Amén, ¿sí o no? Amén. 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 Sí, Señor. Amén. Pablo dice en una carta, yo no fui donde ustedes con palabras de humana sabiduría, sino que con demostración de poder. Amén. Así iba Cristo. Y por eso la gente lo seguía, porque los escribas también hablaban, ¿cierto? Los fariseos, los saduceos, todos ellos hablaban de la ley, pero Cristo tenía algo diferente. Dice que tenía como autoridad. Y que cuando Él decía, incluso los fariseos dicen, aún los espíritus inmundos lo escuchan y le obedecen. ¿Qué doctrina nueva es esta? El Evangelio. Amén. Dice en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 34, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Es bien parecido el versículo. Y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Amén. Ese es para confirmar. Y en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 7, dice, con respecto a Pedro, dice, Hechos 7. Hechos capítulo 15, dice, y después de mucha discusión, ¿lo encontró? Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, no Pedro, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. O sea, Pedro no dijo, tomen el Espíritu Santo, sino que Dios, que conoce los corazones y sabe quiénes creen y quiénes no creen a la palabra que anunciaba, dio testimonio dándole el Espíritu Santo. Amén. Dejando atónito, perplejo a Pedro, porque eran gentiles. Amén. Amén. Y la pregunta es, ¿cuál es ese evangelio que él les fue a predicar?
¿Cuál es ese evangelio que creyeron? Y dice en el mismo libro de Hechos, capítulo 10, ahí explica qué fue lo que hizo Pedro. Y lo vamos a leer con mucha paciencia. Capítulo 10. Dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. ¿Lo encontró? Amén. Amén. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Si nos saltamos al versículo, para no leer todo, nos saltamos al versículo 21, dice: entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró, porque era gentil, no sabía. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Amén. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó, 2 puntos: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Entonces Pedro le dijo: ¿y para qué me fuiste a buscar? Y él le dice: bueno, se me apareció un ángel y me dijo que tú me debías decir. Amén. Y nótese que él había estado en oración, él había pedido a Dios, estaba rogándole a Dios algo, le estaba pidiendo. ¿Cuántos de nosotros alguna vez en nuestra vida le pedimos algo? ¿Ah? A ese Dios que nosotros no creíamos, pero cuando estábamos en el problema, ahí nos acordamos. ¿Ah? Y le pedimos a Dios, a lo mejor, si existes, ¿sí, no? Ahí cuando ya
toda nuestra dignidad, autosuficiencia, orgullo ya están destruidos por el mundo, ahí nos acordamos de Dios. Amén. Amén. Y dice que un ángel, que Dios lo escuchó y mandó un ángel. Amén. Y fue y trajo a Pedro. Y dijo, ¿cierto? Y Pedro no tenía idea qué es lo que tenía que hacer, qué es lo que tenía que decir. Porque eran gentiles, ¿cierto? Como nosotros. Porque nosotros no somos pueblo de Dios. Somos gentiles. Amén. Por si acaso. Entonces dice así, Él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Amén. Entonces, ahí imagínense Pedro. Entonces Pedro, abriendo la boca, comenzó a declarar, ¿qué cosa? El Evangelio. Amén. El Evangelio, hermana. Y este es el Evangelio. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Lo creen, hermana? Amén. A este, no solamente termina ahí, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Amén. Amén, Señor. Y nos mandó Él que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Amén. Mientras aún hablaba Pedro esto, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Amén. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, Señor. Amén, Dios mío, porque nosotros somos gentiles. ¿Sí o no, hermano? Amén. Y hemos recibido la promesa que ellos pensaban que era para el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, porque Dios era Dios de su pueblo. Amén. Mas Dios, por medio de Jesucristo, ¿cierto?, ensanchó las estacas. Amén. Y se acordó de nosotros. Amén. De nosotros, los impíos, los injustos, los que no teníamos la ley, los esclavos del pecado. Amén. Y ese es el Evangelio, hermano. Hermano, ese es el Evangelio. Que Cristo vino a morir por todos nosotros. Y no solamente murió, sino que al tercer día resucitó. Y dice la Escritura que todo aquel que en Él crea
no se perderá, ¿cierto? Mas tendrá vida eterna. Amén. Dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Usted lo cree, hermano? ¿Usted cree que Jesucristo vino y murió por nosotros y resucitó al tercer día? Amén. ¿Lo cree? Amén. Gracias, Señor. Padre, Dios mío. Gracias, Señor, porque nosotros lo creímos, Señor. Nosotros lo creímos, Padre. Creímos, Señor, en esto que parecía locura. Amén. Gloria a ti, Señor. Amén. En el libro de Romanos capítulo 1, versículo 1 al 6 dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido, ¿cierto? Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Todos los profetas hablaban de Cristo. Amén. Amén. Todos los profetas hablaban de Cristo. ¿Acerca de qué? Este evangelio, como dice ahí después de la coma, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Amén. Amén. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales también estamos nosotros, ¿cierto? Llamados a ser de Jesucristo. Amén. Ahí podemos ver cómo también en estos versículos se habla del Evangelio. Amén. En Romanos capítulo 16, versículo 25 al 27 dice así. Romanos capítulo 16, 25 al 27. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entonces podemos ver que el Evangelio, ¿cierto?, no es algo así simplón. Amén. No es algo así como, el evangelio, lo evangélico. No, es algo que es un misterio. Que estaba oculto. Estaba oculto desde tiempos eternos. Amén. Desde tiempos eternos. Pero que ahora ha sido manifestado. Amén. Y se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Amén. Dice 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 6. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén. Lo que se hablaba ayer. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Amén. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Amén. Amén. Antes de los tiempos de los siglos y en Cristo Jesús. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, punto y coma, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Amén. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén.
Pablo sabía en quién había creído. Amén. Había creído en este evangelio y en Cristo, ¿cierto? Este evangelio oculto, desde antes de los tiempos, como dice, desde antes de los siglos. Amén. Antes que existiera el tiempo, como dice la Escritura, en Cristo fuimos escogidos. Amén. No es que nosotros seamos destinados a esto. Amén. Sino que en Cristo fuimos escogidos. Y si nosotros estamos en Cristo, formamos parte de esta promesa. Amén. Si nos salimos de Cristo, ya no somos parte de esta promesa. Jesucristo es como un paraguas. Amén. El que se gana debajo, se cubre de la lluvia. Y el que se sale, se moja. Amén. Entonces no es que nosotros hayamos sido escogidos, como algunos dicen, sino que en Cristo somos escogidos. Cuando estamos en Cristo, somos salvos. Si estamos en Cristo y perseveramos en Cristo, vamos a alcanzar la salvación de nuestra almas. Si nos salimos de Cristo, nos salimos de las promesas, nos salimos de la esperanza. Amén. Ese es el Evangelio. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 5, explica un poquito mejor esto. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, habiéndonos en amor predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, nótese aquí que dice que primero, que Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea, antes de la fundación del mundo, antes del principio del mundo, del universo, de los tiempos, de todo lo que nosotros conocemos, antes de todo eso, antes de que existiera todo, antes de que existiera nada, cuando no había, ni siquiera cabe en nuestra mente qué había ahí, ¿cierto? Solamente estaba Dios. Amén. Y antes de que Dios creara cualquier cosa, estaba Cristo. Y Dios comenzó, ¿cierto?, a declarar bendiciones sobre Cristo. Amén. Y comenzó a declarar bendición número 1, ¿cierto? Bendición número 2. Bendición número 3. Amén. Bendición número 4 dice todas las bendiciones. Amén. En Cristo Jesús. Amén. Antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Quién es? ¿Quién es? Nosotros. Para que nosotros fuésemos santos y sin manchas delante de Él, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Amén. Entonces ahí estaba Cristo antes de que fuera todo formado, antes que fuera creado cualquier cosa, ahí estaba Cristo y con todas las bendiciones y las promesas. Para que más adelante, cuando Dios creara todas las cosas y pasaran los tiempos y el hombre cayera y viniera Cristo y manifestara este misterio oculto, todo aquel que fuera a ese lugar y se ganara, ¿cierto?, bajo la sombra, el alero de Cristo, recibiera todas estas promesas. Amén. Ese es el Evangelio. Amén. Amén. Sí, Señor. Y no por obra de nosotros, dice, sino que por la voluntad de Dios. Amén. Por el puro afecto de su voluntad. Entonces, antes que el hombre cayera, Dios ya tenía todo preparado. Amén. Dios ya tenía todo listo. Amén. Aleluya. Entonces, cuando leemos el libro de Romanos, el capítulo 1, versículo 16, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿De cuál Evangelio? De este Evangelio. Este que estaba oculto, ¿cierto? Este que estaba oculto y que ahora se ha manifestado cuando vino Cristo. Porque no me avergüenzo de este Evangelio, no del que dice el mundo. Amén. Porque no me avergüenzo de este Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Amén. Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. En el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 14, no lo busque, yo lo leo. Dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Amén. Estos poderes. Entonces, eso era algo notorio en Jesucristo. ¿Ah? No solamente lo que hablaba, sino que lo que hacía. Amén. Lo que hacía que el mundo no puede hacer. Como decía la Fabiola, ¿cierto? La medicina
dijo no. Amén. El poder de Dios dijo sí. Amén. Amén. El libro de Marcos capítulo 6 versículo 2 dice: y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? Amén. Y esta palabra milagros es la misma palabra que sale en el libro de Romanos, en la palabra de poder. Solo que aquí está traducida como milagros. Entonces podemos ver, porque aquí tengo muchos versículos y si me pongo a leerlo, no vamos a alargar mucho. Siempre Cristo no solamente hablaba, sino que manifestaba el poder de Dios. Amén. Cristo murió, resucitó al tercer día, y después, ¿cierto?, venía el milagro, ¿cierto? El poder de Dios manifiesto. Amén. Amén. Por eso la gente se convertía. Amén. Dice en el libro de Marcos capítulo 16, dice versículo 15: y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Amén. Y ellos, saliendo, predicaban en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Amén. Entonces dice que iban predicando y el Señor le iba ayudando, y iba confirmando la palabra por medio de las señales que seguían a la palabra. Amén. 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 Entonces por eso Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Amén. Y nosotros hemos conocido este poder. Ahí podemos ver el poder de Dios, ¿cierto? En el Matías, en el Camilo cuando fue resucitado. Amén. Y en cuantos más, ¿cierto? Algunos a lo mejor ni siquiera han dicho lo que hizo el Señor con ellos. Amén. Han pasado piolita, pero el Señor siempre está mostrando su poder, mostrando de que nosotros nos reunimos a adorar a un Dios que está vivo. Amén. A un Dios. Esto no es una filosofía. Sí, Señor. Amén. Esto no es algo teórico, es algo práctico. Amén. ¿Y por qué Pablo dice esto? Dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primeramente al judío y también al griego. Porque resulta que, como leíamos, Dios creó todo perfecto, todo bueno, pero el hombre se alejó de Dios. Y podemos leer en el mismo libro de Romanos, luego que Pablo dice eso, escribe eso, podemos leer cómo Pablo describe qué pasó con el hombre. ¿Por qué, si el hombre fue creado por Dios, por qué resulta que Dios tuvo que hacer, antes de crear todas las cosas, tuvo que preparar todo para que hoy en día tengamos esta buena nueva? Entonces Pablo comienza a explicar qué pasó con el hombre. Dice en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 18, ¿qué pasó con el hombre? ¿Qué pasó con nosotros? Porque uno podría decir: bueno, pero Dios sí, el Dios de los judíos, ¿qué tengo que ver yo en eso? No, pero aquí habla del hombre en general, de la raza humana. ¿Qué pasó con nosotros? ¿Qué fue lo que pasó cuando nos fuimos del huerto? ¿Qué fue lo que hicimos cuando dejamos de tener en cuenta a Dios? ¿Cuáles fueron nuestras decisiones cuando dejamos de tener en consideración la ley de Dios? ¿Qué empezó a hacer el hombre? Dice en el versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia
de los hombres, nosotros, amén, que detienen con injusticia la verdad. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La verdad. Hay algunos textos de la Escritura que dicen, voy a citar algunos, no lo busque, dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Otro texto dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios. Otro texto dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ahí estamos nosotros, que en la primera opción no está nadie. Amén. Otro texto dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Entonces, de eso necesitamos ser salvos, de la ira. Amén. Sí, pues llegamos al reino y con su sangre somos justificados. Pero dice la Escritura que tenemos que perseverar hasta el fin. ¿Cierto? Y dice: y por él seremos salvos de la ira. Entonces, de eso necesitamos ser salvados. No porque yo era alcohólico, porque no, pero yo no tomaba, no, yo no fumaba, no, yo soy bueno. No, sí, tenemos que ser salvos de la ira, de la ira venidera. El otro texto dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces se avecina un día de ira. Amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Amén. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿sí?, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Amén. Bueno, tengo más versículos, pero no los voy a nombrar porque si no me van a retar. Entonces dice, volviendo al texto de Romanos capítulo 1, versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que es de Dios se conoce, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Amén. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa, no tenemos excusa. Amén. Si cuando usted se pone a ver documentales o a leer libros, usted se dará cuenta que todos los científicos serios, por lo menos del área de la cosmología, hablan de Dios. ¿Ah? Hablan de Dios. Y los que no quieren hablar de Dios inventaron una teoría, que es la teoría de los multiversos. Porque ellos dicen es que el universo es demasiado preciso, todo es demasiado perfecto. Resulta que aquí tenemos 14.7 PSI de presión, por ejemplo. Aquí, en este momento. 14.7 PSI, una unidad de presión. Si nosotros, si la presión fuera más baja, vamos a ver. Si la presión fuera más alta, vamos a ver. No sé si alguno de ustedes ha ido a la altura. Amén. Sí. Yo conversaba con una persona y me decía que trabajaban en altura y trabajaban 3 horas, que no podían trabajar más. Y nosotros aquí, por la presión, ¿cierto? En el norte pasa eso. Pero aquí nosotros, por ejemplo, aquí
la presión súper bien. Amén. ¿Sí o no? Tenemos aquí todo lo que es la atmósfera, que nos provee todo lo necesario. Amén. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que todo es preciso. Y ellos calcularon y se dieron cuenta de la constante e inventaron un término que se llama la constante universal. Y por medio de cálculo llegaron a que tenía un valor de 0,000000000000005, por ejemplo. Pero era con muchos decimales. Entonces era demasiado preciso. Entonces ellos decían, no, esto debe haber sido creado por una inteligencia superior. Así le llaman ellos, una inteligencia superior. Pero había un sector que eran los que no creían en Dios, y le dijeron, pero existe otra posibilidad. Puede que haya multiversos. Y dentro de muchos universos, las probabilidades de que existiera un universo donde haya vida y sea todo preciso como para que se dé la vida, justo fue este universo. Y nosotros estamos viviendo justo en la probabilidad de que haya vida. Y todos los demás universos no hay. Y ellos mismos dicen, bueno, y para tener fe hay que tener la misma fe para creer en Dios que para creer en eso. Porque ellos mismos lo dicen esto, para eso tendríamos que salir del universo, ver que existen otros universos, amén, y ver de que realmente se cumplen las probabilidades. Amén. Amén. Entonces, hasta ahora, nadie ha dicho, no sé, que Dios no existe. El mismo Michio Kaku, que es el cosmólogo conocido a nivel mundial, dice que Dios existe. Y él incluso supuestamente comprobó que Dios existe por medio de unos taquiones. ¿Ya? Entonces, no tenemos excusa. No tenemos excusa. Amén. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Está hablando en pasado. No le glorificaron como a Dios. Porque a diferencia de nosotros, por último, yo puedo decir, es que yo no conozco a Dios. Amén. Podría decir el mundo, es que no conozco a Dios. Pero fíjese que el hombre al comienzo conocía a Dios. Adán conocía a Dios. Eva conocía a Dios. Caín conocía a Dios. Caín hablaba con Dios. Dios le hablaba a Caín, imagínense. Así con lo malo que era. Y todos conocían a Dios. Noé conocía a Dios. Y uno puede leer ahí todo Génesis, ¿cierto? La generación antidiluviana, todos conocían a Dios. Amén. Todos conocían a Dios. Todos conocían a Dios. En Génesis, capítulo 3, versículo 9, dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Amén. En el Génesis capítulo 4, versículo 8 dice: Y dijo Caín a su hermano Abel, perdón, en el versículo 7, si bien hicieres, le dice Dios a Caín, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios le está hablando a Caín. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. O sea, Caín le dijo a Dios: ni hay contigo. Amén. Conocía a Dios. Génesis capítulo 4, versículo 23 dice: y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Tenía dos mujeres. Dios no creó a dos Eva, creó una Eva. Pero dos mujeres. Tenía dos mujeres. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. O sea, este era peor que Caín. Y conocía a Dios. ¿Ah? Porque él se confía, dice. Es medio extraña la traducción, pero cuando uno busca otras traducciones dice, él había matado a esas personas. Entonces dice, bueno, yo seré vengado 70 veces 7.
En Génesis capítulo 6, versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y sabían que Dios existía. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón. En el mismo capítulo 6, versículo 11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Amén. Amén. En el mismo Génesis capítulo 11, versículo 1, dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua. Esto después del diluvio, cuando supuestamente Dios apartó a los buenos, podríamos decir, a los que creían en Dios, a los que consideraban a Dios, ¿cierto? Y Dios, por medio del diluvio, eliminó a todos. Amén. Y aquí vienen los descendientes de ellos y dice que conocían a Dios, ¿o no? Amén. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Cómo sabían ellos que iban a ser esparcidos por Dios? Amén. Entonces, ahí podemos ver, ¿cierto?, cómo todos se unieron y querían hacer una torre, la famosa torre de Babel, ¿sí? Amén. En el libro de Romanos capítulo 1 versículo 24 y en otros versículos también, que son el versículo 24, el versículo 26 y el versículo 28, habla que Dios entregó al hombre. Amén. Dios entregó al hombre. Otra versión dice que Dios renunció al hombre. Amén. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 24. Antes de eso dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, ¿cierto? Sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Empezaron a adorar a cualquier cosa menos a Dios. ¿Y qué pasó cuando comenzaron a adorar a cualquier cosa menos a Dios? Dios los entregó. ¿Ya? La palabra entregar en otros versículos habla, como por ejemplo en el libro de Mateo capítulo 4 versículo 12, dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. O sea, cuando Jesús oyó que Juan había sido entregado, está hablando de que esa palabra se refiere a cuando es como cuando uno entrega a alguien a la cárcel. ¿Ya? Entonces Dios los entregó, porque está ahí Dios estaba sosteniendo al hombre, con todo. Con todo Dios sostenía al hombre. Como decía en el libro de Génesis, a Dios le dolió en su corazón. Pero ya el hombre empezó a desear otras cosas. Y dice, entonces Dios los dejó ser. Los entregó a esa cárcel. ¿A cuál cárcel? A la inmundicia. En las concupiscencias de sus corazones, porque Dios no les puso a ellos ya que empiecen a desear. No, ellos comenzaron. En medio de todo su desenfreno,
y en su entenebrecimiento, razonamientos oscuros, ellos comenzaron a adorar a las criaturas y empezaron a decir, bueno, y hagamos esto. Amén. Y cayeron en la inmundicia. Y Dios los dejó, los entregó. Porque Dios podría haber impedido que ellos cayeran en esa cárcel. Me dice que Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El libro de 2 Corintios capítulo 12, versículo 21 dice que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Ahí hace una diferencia. Entonces inmundicia no es fornicación ni es lascivia, es otra cosa. Pero que es inmundicia. Amén. Que es impureza. Todo lo que está dentro del conjunto de la impureza. Amén. El hombre empezó a desear esas cosas y Dios lo entregó. Después, y producto de esto, fue deshonrado el cuerpo del hombre. En el libro de Romanos capítulo 29, versículo 21 dice, ¿o no tiene potestad el alfarero, sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Mas el hombre, nosotros, ¿cierto? Nosotros mismos nos deshonramos. Habiendo sido creados como vasos de honra perfectos, fuimos deshonrados por nosotros mismos. Y ahora fuimos convertidos en vasos de deshonra, vasos de ira. Amén. Amén. Esa es la primera entrega. La segunda entrega está en Romanos capítulo 1, versículo 26. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, que es otra cosa. Pues aún sus mujeres, y ahí da una buena explicación, dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso. ¿Ya? El uso es una palabra sexual. Cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. Luego del versículo 26 dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron. ¿Ya? Otra versión dice, se inflamaron. ¿Ha escuchado cuando los productos dicen inflamable? ¿Ah? Usted lo acerca a una fuente de calor y dice, prenden al tiro. Dice que se encendió el hombre en su lascivia unos con otros. ¿Ah? El cuerpo, el vaso de honra, ¿cierto? Que fue deshonrado, ¿cierto? Fue ahora encendido. Se empezó a quemar. Se empezó a quemar. Producto de la lascivia unos con otros. ¿Producto de qué? Producto de las pasiones vergonzosas. No sé si ha escuchado esa palabra, el fuego del amor. ¿Ah? El fuego de Dios. También está el fuego de las pasiones. Amén. Pasiones desordenadas. Como dice en el libro de Colosenses, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, lo anterior, fornicación, impureza, lo que acabo de nombrar antes, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Porque de eso está hablando. Pablo está hablando de que empezaron a adorar otras cosas. Amén. Otro versículo de las Tesalonicenses dice, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Amén. Amén. Y la tercera entrega que Dios hace del hombre está en Romanos capítulo 1, versículo 28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no aprobaron tener en cuenta la ley de Dios, lo que Dios decía que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer, Dios entonces los entregó a nosotros a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Amén. Como que cosas, dice, estando atestados, saturados, nosotros, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores,
aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Porque nosotros no éramos así. Dios no nos creó así. Sino que esto es producto de nuestro razonamiento. Nos envanecimos. Y Dios nos empezó a entregar. Amén. Nos entregó a la inmundicia, nos entregó a las pasiones desordenadas y nos entregó a una mente reprobada. Y por eso estamos atestados de todas estas cosas. ¿Cuántos de nosotros no tuvimos algo de esto? Amén. Amén. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Amén. Entonces, este texto no solamente habla de los homosexuales, habla de todos. Amén. Habla de todos. Amén. Entonces, por eso Pablo dice, para terminar, no se aburra, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿De qué? De la ira. De la ira. ¿Por qué de la ira? Se me olvidó leerlo. Porque más adelante, después de que dice de que se complacen con los que las practican, dice el mismo Pablo, pero por tu dureza de tu corazón, y por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación de justo juicio de Dios. ¿Amén? Era lo que habíamos leído en otra parte. El cual pagará cada uno conforme a sus obras, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Cuál verdad? Esta verdad, el Evangelio. Que el hombre lo cambió por la mentira. Y ahora el hombre cree que la verdad es verdad, pero la verdad es mentira. Amén. Amén. Entonces, Pablo no se avergonzaba del Evangelio, porque era poder de Dios para salvar al hombre de la ira de Dios, producto de que el hombre se fue por el camino de al lado. Y el hombre, producto de su razonamiento, ¿cierto? De sus cálculos, ¿cierto? Empezó a decir, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos todo otro? Y empezó a caer, y Dios permitió que el hombre cayera en esas cárceles de inmundicia, de pasiones desordenadas, de mentes reprobadas. Gente que ahora a lo mejor no son, por ejemplo, homosexuales, pero dicen con mensajes, ¿cierto? Yo no soy, pero ¿por qué no puedo? ¿Ah? ¿Qué tiene de malo? Amén. Y dicen, hoy los cristianos son homofóbicos, cuando aquí nadie es homofóbico. Aleluya. Amén. Al contrario. Amén. ¿Por qué? Porque tienen la mente reprobada. Cuando uno le está diciendo algo, está pasando, entra, pasa por el procesador reprobado y sale otra cosa. Aleluya. Amén. ¿Sí? Amén. Aleluya, sí, Señor. Entonces, imposible. Necesita ser cambiado por Dios. Aleluya. Necesita este poder del Evangelio. Amén. Amén. El único que nos puede salvar de esa ira venidera y nos puede formatear. Amén. 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 Aleluya. Póngase de pie, hermano. Gracias, Señor. Sí, Señor. Amén. Gracias, Padre, porque hemos visto tu poder, Padre. Hemos visto tu poder, Señor. Sí, Padre. Tu misericordia con nuestras vidas, porque nosotros estábamos metidos en todas esas cosas, Padre. Encarcelados, Señor. Encarcelados en todas esas cosas que acaba de decir, que dice Pablo en el libro de Romanos. Pero el Señor nos salvó con mano poderosa. Amén. Tuvo misericordia de nosotros enviando a su Hijo unigénito. Amén. Sí, No Señor. escatimó en nada. Amén. Señor. Nosotros habiendo preferido adorar otras cosas, Dios igual se acordó de nosotros. Amén. Incluso antes que existiéramos, antes que viniéramos al mundo, antes que el mismo mundo fuera hecho, Dios había preparado todo para que cuando nosotros naciéramos, eligiéramos estos caminos, nos equivocáramos, blasfemáramos a Dios, Él igual, Dios extendiera su mano, nos salvara y pudiéramos ser bendecidos con toda Amén. bendición espiritual. Amén. Estamos más que bendecidos, dice la palabra. Sí, Señor. Tenemos toda bendición espiritual Amén. en Cristo Jesús. Amén. Así que, Gloria a hermanos, en Cristo tenemos que estar. Sí, Amén. Amén. Así que ahora yo lo invito a que podamos adorar a Dios. Sí, Señor. Esta fue una producción de
Betel Televisión, televisión cristiana online.